Les voy a contar la idea de Greber, principalmente, donde pretendemos transformar el CAD para convertirlo no en el actor más importante de un proyecto, sino que el propio proyecto sea el importante. Es decir, el proyecto en el centro del flujo de trabajo, donde no importa qué plataforma se esté utilizando, qué programa se esté utilizando, sino que lo importante sea el propio proyecto. En este caso, CAD. Por eso les voy a hablar primero de Trinity. Trinity es la combinación de tres programas que son Ares Commander, Ares Touch y Ares CUDO. Ares Commander es un CAD que funciona en el escritorio, es decir, instalado en un PC, y que se parece a AutoCAD. La diferencia, aunque vamos a hablar de más, la diferencia principal es que el mismo programa se puede instalar tanto en Windows, Linux o Mac. Con una misma licencia, un usuario puede utilizar diferentes computadoras. En el caso de Ares CUDO, es un CAD DWG que funciona directamente en la nube. Es decir, que con solo tener un navegador y una licencia, iniciando sesión, una persona puede abrir, editar, modificar un archivo DWG igual que lo hubiera hecho en AutoCAD, por ejemplo, solo que en la nube. Y lo otro es Ares Touch. Ares Touch es un CAD que se instala tanto en un teléfono móvil como en una tableta, y lo que pretende es lo mismo: abrir, editar, modificar y compartir, que es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña presentación de Greber para que tengan una idea de la empresa. Greber se fundó en 1977. Su CEO, el principal de la empresa, es Wilfried Greber, que sigue liderando la empresa, y es una pequeña compañía familiar, pero que ya tiene 200 empleados en diferentes partes del mundo. Es la segunda solución de CAD DWG más instalada del mundo. La segunda, ¿por qué? Porque Ares Commander es el motor de programas como DraftSight, que quizás conozcan, o de CorelCAD, que es más conocido por CorelDRAW. Juntos superan los 5 millones de usuarios actualmente. La tecnología Ares, además, permite que otros fabricantes puedan utilizar el motor para crear sus propias aplicaciones directamente sobre este CAD, en vez de utilizar otros. Estamos hablando de un CAD que trabaja de forma nativa con el DWG. Pero además Greber es líder en la creación de soluciones para nube y para teléfonos o tabletas. Vamos a hablar ahora de 4 puntos importantes. Cuando hablamos de la nube, quizás si estuviéramos, bueno, con esto del coronavirus, creo que todo el mundo tiene claro que es trabajar a través de la nube. Pero lo cierto es que mientras otras áreas como contabilidad o el hecho de poder crear un documento o incluso una planilla del tipo Excel, nos ha llevado a que podamos contar con diferentes programas para trabajar desde casa o que podamos movernos y seguir con un proyecto. Sin embargo, eso no es tan común, bueno, o no existe. Soluciones técnicas que nos permitan decir: hoy trabajo desde casa, mañana desde la oficina, o estoy de viaje y puedo trabajar. Ustedes entenderán que cuando tenemos un proyecto o un edificio, es un archivo muy pesado y a veces lo podemos abrir fácilmente en nuestra computadora de escritorio, pero en el portátil ya es un poco más difícil. Ni hablar de abrirlo en una tableta o un teléfono móvil. Es muchas veces imposible, más que un PDF, ¿no? Lo que se ha planteado en Greber es
la posibilidad de facilitar el acceso a ese proyecto desde cualquier plataforma, como decía al principio. Para eso, ¿qué hay que hacer? Tener el proyecto en la nube. Entonces, centralizamos ese proyecto y así lo vamos a poder compartir para poderlo abrir desde el ordenador, el portátil o desde un dispositivo móvil. Entonces, las ventajas de esta transformación es que los dibujos siempre están actualizados. Piensen en lo siguiente. Una persona está trabajando en el estudio. Está dibujando, agregando cotas, por ejemplo. Como el dibujo está en la nube, cada vez que está guardando, se está actualizando el archivo en la nube. Todos los demás que tienen acceso a ese archivo lo están viendo actualizado. De hecho, si lo tienen abierto, reciben una comunicación del programa diciéndole hay una actualización para que lo actualice. Otra ventaja es que ese archivo en la nube se puede compartir, pero de manera segura. Si ustedes trabajan habitualmente en un proyecto de DWG, saben que si tienen que compartir con un cliente un proyecto, la solución es generar un PDF. Pero ese PDF tiene limitaciones. Si bien se pueden utilizar capas, evidentemente está limitado a las capacidades de un PDF. En cambio, gracias a las herramientas que ofrece Greber, uno puede generar un enlace de solo lectura que permite que otro usuario que no tenga licencia pueda abrir ese archivo de solo lectura, pudiendo no solamente hacer zoom, pan, mover, sino medir una distancia, por ejemplo, un área. Esto nos va a ahorrar tiempo porque siempre se está trabajando con la última versión. No tenemos que preocuparnos de decirle, esta es la última, y al rato enviar otro email con la última, y la última. No, siempre estamos trabajando con el archivo actualizado. Hay otras ventajas. Por ejemplo, que todas las personas que pertenecen al proyecto reciben automáticamente un email que les dice que ha sido modificado. Cosa de que si no lo tiene abierto, pueda entrar, verlo o revisar cuáles fueron los últimos cambios. También permite recopilar comentarios y validaciones, que ahora lo vamos a ver. ¿Para qué sirve? Cuando trabajamos en un equipo, o incluso aunque solo nos estemos comunicando con nuestro cliente, puede que necesitemos que nos dé OK a una solución que hayamos dado, o bien que diga, no, hay que cambiar esto o modificar esto. Si ustedes utilizan otros CAD, como AutoCAD, puede que la nube de puntos, perdón, que la nota con forma de nube le haya servido para hacer algún comentario. En este caso es mucho más complejo. Los comentarios los puede hacer el cliente, incluso teniendo la versión de solo lectura, donde puede decir, me gustaría solucionar esta zona, me gustaría cambiar esto, y a la vez, todas las personas involucradas en el proyecto reciben una notificación de ese comentario y otros le puedan responder. Es decir, es como un chat dentro del propio proyecto. Pero es importante también resaltar que esa comunicación está como en una capa superior al dibujo. Es decir, todos los comentarios que se hagan no se imprimen. Simplemente están con el dibujo, igual que los comentarios que se pueden hacer, por ejemplo, en un documento de Google. Cuando en Docs, cuando generamos un documento y hacemos una nota y otra persona que tiene acceso lo puede ver, que seguramente estén más familiarizados. Entonces, con Ares Trinity, lo que pretendemos es que todo el proyecto sea el centro de ese flujo de trabajo. Y los usuarios, ya sea uno o varios, puedan acceder a ese proyecto desde cualquier dispositivo. Es importante resaltar que en un móvil, aunque hay herramientas para editar, para mover,
generar líneas, polilíneas, etcétera, lo que usamos habitualmente en un CAD, es lógico que estamos limitados al tamaño. No es quizás el dispositivo más cómodo para dibujar. Pero lo cierto es que es el dispositivo que todos tenemos. Por lo tanto, poder ir a obra, hacer un relevamiento rápido o verificar una medida en la obra, resulta mucho más fácil hacerlo con el teléfono, que es lo que tenemos habitualmente, que a veces con una tableta o incluso con un portátil. CAD software aims at improving teamwork around technical drawings. In today's reality, modern CAD workflows are calling for modern tools to work efficiently on DWG files anywhere. Let us introduce you to the Ars Trinity of CAD software, enabling teams to achieve true collaboration across platforms and devices. Ars Commander is simply working as you were always used to, both in 2D and 3D. You can use local files as before, but you can also synchronize your work with a large number of cloud services and enable real-time collaboration with other users and devices. Nothing to install, nothing to update. The online version, Ars Kudo, allows you to access and modify your files on any occasional computer directly in an internet browser. With Ars Touch, you can take your drawings on-site, and they're always up to date. Feedback can be shared as photos, audios, or text comments. And changes or new contributions will be notified through emails. You can view the version history of a drawing, compare modifications, and, if needed, revert back changes. You could even share a free and password-protected view-only link to a drawing, so that people with no access to Ars products can share their feedback using a browser. Get the Ars Trinity of CAD to embrace modern technologies and improve collaboration. Visit our website to learn more and activate a free 30-day trial. Lo sé, traje el video en inglés, pero estoy seguro que ha sido fácil de entender, sobre todo porque al final ese video lo que muestra rápidamente es lo que les he contado. Lo más importante, entonces, de Ars Trinity es que podemos tener un proyecto en la nube que vamos a poder acceder a él para crear, modificar y compartir con otros usuarios, trabajar en equipo sobre ese proyecto desde cualquier dispositivo. Ese es el objetivo. Las ventajas extras que tiene esto es que ustedes, por ejemplo, pueden adquirir, si quieren, solo Ars Commander, o solo Ars Kudo, o solo Ars Touch. Pero lo cierto es que cuando trabajan con el concepto Trinity, están comprando o adquiriendo una licencia que cuesta lo mismo que Ars Commander y tienen las tres soluciones, además con la ventaja que les contaba antes, y es que la licencia de Ars Commander le sirve tanto para Linux, Mac o Windows. Por ejemplo, es habitual que alguien pueda estar trabajando en Windows en su estudio, pero el portátil puede ser un Mac. En ese caso, pues, le serviría esa licencia. Una única licencia serviría para todo eso. Pero más allá de eso, más allá de las licencias, lo más importante es el concepto. Y otra cosa importante es que no obligamos a nadie a utilizar los servicios en las nubes de Greber, porque lo habitual es que alguien esté acostumbrado a trabajar con Dropbox, con Box, con Drive, Google Drive, cualquiera de ellos. Y en todos son compatibles con Ars Trinity. Por lo tanto, el proyecto va a estar guardado donde ustedes decidan y desde ahí lo van a poder abrir y guardar y compartir. Aquí, por ejemplo, se ve la interfaz de las tres, de Ars Commander, Ars Kudo y Ars Touch en las versiones de tableta y de teléfono, quiero decir. Como les decía antes, en el centro aparecen algunos de los servicios en la nube más habituales. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos, en vez de utilizar el abrir habitual de un CAD tradicional, lo abrimos desde el servicio en la nube que tengamos contratado, donde hay carpetas, subcarpetas, y abrimos el proyecto. La única diferencia es que no está en nuestro ordenador, nuestra computadora, sino que está en la nube.
Una vez que guardamos esos cambios, se actualiza esa información en la nube y por lo tanto todos los que tienen acceso a él reciben información. Ahora, ¿cómo mejora el trabajo del usuario CAD de la oficina, el usuario tradicional que trabaja con DWG? In this demo, we will see how the Trinity Lo feed. siento, ese no era el vídeo que está pesado. Los invito, después de la presentación o más tarde, a que visiten el canal en YouTube, donde tenemos una cantidad de videos que explican los puntos más importantes. Comparación, por ejemplo, de AutoCAD con Ares Commander, para que puedan conocer cuáles son esas diferencias, aunque es cierto que van a encontrar muchas cosas comunes, más que diferencias. También van a poder incluso conocer herramientas BIM, que también hay vídeos, aunque vamos a hablar de eso más adelante. Y repasar algunas funciones 2D y 3D que para quien trabaje con AutoCAD le va a resultar muy similar. De hecho, la mayoría de los comandos tienen el mismo nombre, pero, por ejemplo, si van a utilizar Array y en Ares Commander se llama distinto, no es un problema porque ya existe una serie de alias programados para que aquellos comandos, quiero decir, que en AutoCAD tienen un nombre distinto, hay un alias que, si la persona llama a ese comando de AutoCAD al que está acostumbrado, se ejecuta el comando que es idéntico en Ares Commander, pero tiene un nombre distinto. Entonces, lo que el usuario de oficina va a poder beneficiarse del concepto Trinity es, como les decía antes, que el archivo, el proyecto está en la nube, que los va a poder compartir, que va a poder manejar a quién le da acceso y hasta cuánto tiempo lo tiene. Lo vamos a ver en un momento. Uno le puede dar acceso a un cliente o a un jefe, o incluso en la universidad. Es interesante porque es una manera de que los alumnos puedan compartir con los profesores, los alumnos de taller, puedan compartir con los profesores el estado de un proyecto y ellos puedan ir viendo esa evolución. Se pueden generar esos comentarios o marcas. Para eso, lo cierto es que el usuario de ese archivo de solo lectura tiene que crearse una cuenta gratuita en Greber para poder hacer comentarios. Y lo otro interesante es el historial de versiones. Por lo tanto, el usuario va a poder ver, por ejemplo, imaginen un proyecto en el cual hay varios usuarios que están haciendo modificaciones. Yo lo abro hoy y quiero conocer las diferencias con el estado de ayer. Bueno, puedo simplemente moverme en el tiempo hasta alguno de los estados de ayer y abrirlo. Aunque también vamos a ver que incluso podríamos comparar, aunque de momento con Ares Commander, comparar dos versiones para conocer cuáles son las diferencias entre dos versiones de un mismo dibujo. Pero como les decía, de momento eso es solamente en Ares Commander. Ares CUDO, les contaba antes, que es el nombre que lleva el CAD que funciona en la nube. Pero también tenemos Ares CUDO Drive, que como ocurre con Dropbox, Google Drive, etc., es el nombre del almacenamiento que tenemos en la nube. Es un almacenamiento que no se vende, aparte, forma parte de Trinity, donde le damos a los usuarios acceso a esa carpeta online, simplemente para que, si quiere probar o no tiene todavía una cuenta en otras plataformas de almacenamiento, pueda tener una carpeta en la nube para poder hacer esas pruebas o guardar sus proyectos. ¿Qué otras ventajas tiene Trinity, por ejemplo, para el que está en obra? Aquí aparecen 5 casos. ¿Quiénes son esos usuarios que están en la obra? ¿No? Pues aquel que tiene que hacer una inspección o hacer el mantenimiento de alguna maquinaria en obra que esté de alguna manera determinada en el proyecto o que aparezcan planos de DWG. Imaginen, por ejemplo, una fábrica o también una máquina y que
todos esos planos estén en DWG. Lo cierto es que podría acceder a esa información a través de su móvil o tableta e incluso poder hacer comentarios si es que encuentra algo que no coincide o que le gustaría modificar. Por supuesto, sirve para coordinar la ejecución de un proyecto para que el jefe de obra pueda no solamente llevar los planos impresos, sino que pueda recurrir a la última versión del proyecto. Ya sabemos que mientras hay un plano impreso, hay alguien más que lo está modificando, ¿no? La presentación para clientes, porque es una manera que tenemos de compartir nuestro proyecto con los clientes sin tener que entregarles un PDF. Además que el PDF se puede imprimir, se puede seguir compartiendo. En este caso no, porque incluso podemos hacer que ese enlace de solo lectura esté relacionado con un único email, por ejemplo. Incluso podemos cortarle el acceso cuando queramos. Sirve la opción móvil, que es Arestouch, sirve también para hacer relevamiento. Es decir, para iniciar un dibujo. Imaginen que vamos a estudiar una propuesta para un terreno, hacemos algunas mediciones y nos llevamos esas medidas dibujadas directamente en nuestro móvil. Cosa luego de seguir trabajando en el estudio a partir de esos puntos o esas primeras medidas que hemos tomado. También la gestión de instalaciones. Porque lo mismo, al final, que puede ser hacer una inspección de lo que está ejecutado en el proyecto, lo que falta por hacer, aquellas cosas que necesitan ser modificadas, pues las podemos de alguna manera notificar a través o anotar a través de ese dibujo para que luego, ya sea la parte de ingeniería o de arquitectura, estén revisando lo que hemos hecho o lo que hemos anotado. De alguna manera, son los mismos puntos que vimos con Ares Commander. Vamos a poder sincronizar el archivo, trabajar sin conexión, y esto es interesante. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos internet. Quizás no tenemos datos o simplemente no hay cobertura donde estamos. Entonces, lo que podemos hacer es descargar el archivo. Esto quizás lo han hecho con Netflix para poderla ver la película offline. Esto es igual. Nos bajamos el proyecto y una vez que tenemos conexión, el proyecto se sube y se actualiza. A eso se refiere con trabajar sin conexión que vemos en uno de estos puntos. Arestouch tiene todas las características que necesitamos para trabajar con un CAD. La visualización, acotado, la posibilidad de dibujar en 2D, visualizar en 3D, inserción de bloques, etc. Los comentarios y marcas que había comentado también anteriormente. Por cierto, hoy expliqué que eran los comentarios, donde simplemente podemos seleccionar objetos de entidades de un dibujo y hacer un comentario relacionado con esas entidades. Las marcas, que vienen del inglés, que en realidad el nombre es markups, permiten hacer más cosas. Por ejemplo, poner un sello que diga aprobado o revisar, también sobre ciertas entidades o cierta parte del dibujo. Y lo otro interesante en las markups es que permiten, por ejemplo, dejar notas de voz, que son muy útiles, por ejemplo, cuando trabajamos con un móvil, porque escribir en el móvil, digamos que no es lo más cómodo. Entonces podemos simplemente dejar una nota de voz asociada a una parte. Por ejemplo, revisar la barandilla de esta escalera. Y lo más interesante es que además el programa es capaz de transcribir esa voz para convertirla en texto. Luego tenemos las notificaciones por email que hablamos antes, todas las modificaciones que se vayan haciendo en el proyecto, todas las personas que tienen acceso a ese proyecto reciben esas notificaciones. Arestouch está disponible para Android y para iOS. Decimos que funciona en la mayoría de los teléfonos inteligentes porque no lo hemos probado con todos, pero bueno, se supone que sí. Existe también una versión Enterprise donde
Esto está pensado para grandes empresas. En Japón, que tenemos algunos clientes con hasta 4000 tabletas que tienen ArtStouch, y tienen algunas funciones específicas, como por ejemplo que se inicia sesión a través de su cuenta de Microsoft, y otras funciones que se agregan especialmente para ese tipo de empresas, que son funciones que no siempre un usuario normal o una pequeña empresa necesita. Ahora vamos a hablar sobre ArtScudo, que como les decía antes es el nombre de nuestro CAD en la nube. ¿Qué se necesita para que funcione ArtScudo? Nada, solo un navegador. No hay que instalar nada. ¿Cómo accedemos a un archivo? Imaginen que es un documento que quieren abrir con Google, con los documentos de Google. Ustedes tienen una cuenta en Google, inician sesión y a partir de ahí pueden crear un documento nuevo o pueden subir uno existente que hayan creado en Word, por ejemplo. La idea es la misma. En ArtScudo, ustedes van a crear una cuenta y a partir de ahí van a poder acceder a su carpeta en ArtScudo Drive, donde van a poder abrir los dibujos que hayan guardado o guardar ahí los nuevos, si es que todavía no tienen cuenta en Dropbox, Box, Google Drive, etc. Digamos que un usuario que tiene ArtScommander no creo que vaya a utilizar ArtScudo porque ya tiene el programa instalado. Pero imaginen que ustedes tienen que ir a la obra. En la obra necesitan abrir un proyecto. Si hay un ordenador, una computadora en la obra, ustedes van a poder acceder a ese proyecto porque van a ir al navegador, van a entrar en ArtScudo, van a iniciar sesión y van a poder abrir su proyecto. De esa manera van a poder abrirlo, editarlo, consultarlo, enviar a imprimir, es decir, lo que harían habitualmente con un CAD de escritorio. Solo que con la ventaja de que no necesitan instalación y que da igual de quién era el ordenador o de quién es la computadora. Lo abren e inician sesión. Por eso sirve para aquellos que viajan con frecuencia, que a veces tienen que utilizar la computadora del hotel, porque se han quedado sin batería en el portátil. Cualquier opción que se les pueda ocurrir. La idea que les repetía al principio, lo importante es el proyecto. Ustedes tienen que poder acceder en cualquier momento que lo necesiten, como sea. También puede ser útil para aquellas personas que supervisan proyectos, porque tienen una licencia que les permite acceder, pero no tienen por qué tenerlo instalado al programa. Me refiero a ArtScommander. Pueden tener la versión de ArtScudo. Puede servir para equipos, para personas que trabajan desde diferentes ubicaciones o países, donde, dependiendo de la situación de cada uno, puedan elegir una plataforma u otra. Además, ArtScudo es quien más se va a utilizar para poder compartir con otros el acceso de solo lectura. Cuando hablábamos de acceso de solo lectura, nos referimos justamente a un enlace que al hacer clic el usuario, se abre ArtScudo, que en un momento lo vamos a ver. Los puntos claves aquí, que siempre está listo, no hay nada que instalar. Abren el navegador, entran en la URL que corresponde, inician sesión y ya pueden entrar en sus proyectos. Por eso decimos que los archivos DWG o DWG, que a veces después de 20 años viviendo en España ya hay cosas que las tengo modificadas, tienen la ventaja de que los archivos los siguen a cualquier lugar, porque como están guardados en la nube, desde donde accedan van a poder abrirlos. También tiene características completas, es decir, tiene herramientas 2D para poder acotar, para poder hacer modificaciones, dibujar y visualizar. Incluso trabajar en el espacio papel, crear ventanas gráficas con escalas, o bien visualizar ese dibujo 3D que puedan tener. Generamos marcas, comentarios, igual que lo hacíamos con los anteriores, las notificaciones de email,
Y bueno, aquí lo que hablábamos antes, lo de compartir, es solo lectura. Y el historial de versiones que contaba antes en Ares Commander. Esto es un ejemplo en el cual una gran empresa de Japón tiene estas tres situaciones, donde aparecen un grupo de licencias que están utilizando el escritorio, la nube y móvil, es decir, Trinity, 1000 licencias de usuarios CAD, trabajando en escritorio principalmente. Otros tantos que están trabajando en la nube o móvil, es decir, con Ares Kudo o Ares Touch. Y después, el resto de empleados de esa gran constructora, o incluso usuarios, que solo tienen acceso de solo lectura. Y que además es gratuito para ellos. Esto que están viendo aquí es Ares Commander. Lo que está a la derecha es la paleta donde se accede a los diferentes almacenamientos en la nube, donde podemos generar un archivo, un enlace de solo lectura, que pueden ver ahí arriba, y al copiarlo y pegarlo, por ejemplo, se lo podemos enviar por email, por WhatsApp, por el medio que queramos, y podemos incluso agregar una contraseña, determinar una fecha en que ese enlace caduque, o bien que nunca caduque. La ventaja es importante, porque si el usuario entra mañana, verá la versión del proyecto de mañana o pasado. Es decir, no hay que reenviar un nuevo enlace cada vez que el proyecto ha sido actualizado. Siempre está viendo la última versión. Y si en algún momento queremos quitar ese acceso, lo podemos desactivar. Y esa persona o las personas que tienen acceso ya no pueden acceder más. Aquí aparecen las diferentes opciones. ¿Quiénes son los que podrían sacarle más provecho a Ares Commander frente a otras soluciones de Trinity? O al revés, que puedan aprovechar más Ares Kudo y Ares Touch. Por ejemplo, para técnicos en la obra, que estén de viaje, porque al final las ventajas son que siempre que son de fácil acceso, que lo tenemos en nuestros dispositivos móviles, y de alguna manera se espera que un usuario que está de viaje pueda hacer pequeñas modificaciones, agregar notas o revisar un proyecto, ¿no? En cambio, el que está trabajando en el estudio, que tiene otros medios, otras comodidades, como un ordenador que tenga 2 pantallas para trabajar más cómodo, en fin. Entonces, ahí va a aprovechar mucho más Ares Commander, que al final le va a permitir trabajar simplemente más cómodo en equipos más grandes, sobre todo. En esta primera parte, lo que quería mostrarles era Ares Commander, Ares Touch y Ares Kudo, que como decía, juntos son Trinity. Voy a echar un vistazo al reloj a ver cómo vamos. Vamos bien de tiempo. Ahora lo que voy a presentarles es un apartado especial que son las herramientas BIM de Ares Commander. Antes de irnos a las herramientas BIM, quiero repasar un poquito, al menos, puntos que me parecen interesantes para que los recuerden. En primer lugar, esto es Ares Commander. Lo que están viendo es una interfaz que los que conozcan AutoCAD verán que se parece mucho. ¿Sí? Podemos cambiar los espacios de trabajo. Tenemos el espacio modelo, el espacio de papel, la línea de comandos, paletas. Lo que es, podemos crear bloques inteligentes. E incluso aquí tengo abierta la paleta que se llama Cloud Storage, que la ven aquí, es esta. Esta paleta es la que me da acceso a las diferentes cuentas que tengo y donde puedo abrir un dibujo. Ese dibujo que voy a abrir lo estoy abriendo desde la nube. Por lo tanto, bueno, dependerá un poquito de la velocidad de internet que tengamos y de si estamos haciendo la conferencia o no a la vez. Pero
Al abrir ese proyecto, lo que quiero mostrarles es cómo se comparte, cómo se genera un enlace de solo lectura. Este es un dibujo que tiene espacio modelo, espacio papel. Y ahora lo que hacemos es, este es el archivo que queremos compartir. Presionamos el botón derecho en este caso y le decimos opciones para compartir. Aquí se genera un enlace. Elijo copiar y ese es el enlace que tengo que enviar a alguien. Si en algún momento quiero que no tenga más acceso, toco aquí y se desactiva. O, como les decía antes, puedo generar un password o indicar una fecha para que caduque solo, para que se desactive solo. Ahora lo que pretendo hacer es mostrarles cómo me voy al navegador y utilizo ese enlace de solo lectura. Aquí tenemos una ventana de incógnito para que no me reconozca y lo pegamos. El enlace de solo lectura abre AreScudo. ¿Cuál es la URL de AreScudo? Como pueden ver arriba, es escudo.greber.com. Todo lo que sigue después es el nombre del archivo, digamos. En este caso, solo tengo acceso de lectura, como si fuera un usuario cualquiera. Por lo tanto, lo único que puedo ver es esta paleta, en el cual aparecen, para poder medir la distancia. ¿Sí? Tengan en cuenta que estoy en el espacio papel, así que la distancia es nada que podamos ahora tomar en cuenta. Pero si yo me logueara con mi cuenta, o si no tuviera cuenta, me creara una cuenta gratuita, entonces el archivo seguirá siendo de solo lectura, pero me va a permitir hacer comentarios para que los dueños de este dibujo puedan ver mis comentarios. En este caso, lo que quiero mostrarles, aunque no lo van a ver porque lo voy a hacer en la otra pantalla, en el otro dibujo que tengo abierto en Ares Commander, voy a hacer un pequeño cambio. Voy a hacer un dibujo, un par de círculos. Y ahora voy a guardar los cambios que hice de esos círculos. Vale, como pueden ver, aquí aparecen dos círculos. Esos son los dos círculos que acabo de hacer. Los hice en Ares Commander, guardé los cambios y vemos que en AreScudo aparecen dos círculos. Fue una modificación muy rápida. Pero como lo que quería mostrarles era que los archivos, no importa desde dónde estemos accediendo, se están viendo en tiempo real lo que pasa con ellos, ¿no? Ahora, voy a hacer... Bueno, tienen ahí el acceso para que puedan probarlo si quieren. Mientras voy a dejar de compartir esta pantalla para volver a compartir la pantalla de Ares Commander. Para mostrarles esta otra pestaña. ¿La están viendo, verdad? ¿Están viendo Ares Commander? ¿Sí? Bueno, Sí. Estas son las herramientas BIM. Voy a explicarles una cosa que es muy importante. Ares Commander no tiene herramientas para modelar elementos arquitectónicos. O sea, en Ares Commander no se puede crear muros, no se pueden insertar ventanas. No es la idea de las herramientas BIM que plantea Ares Commander. El problema que ha visto Greber y que intenta solucionar es el siguiente y seguro que lo van a entender. Imaginen que ustedes están trabajando en un proyecto que alguien está creando en Revit. Ahora, ese que está creando el proyecto en Revit tiene que enviar al fabricante de carpinterías el proyecto para que haga las carpinterías. ¿Sí? Esos planos que va a enviar va a tener que ser unos planos que ese señor pueda leer. Así que, si ese señor no tiene Revit, ¿cómo se los envía? Tiene que generar planos en PDF o exportarlos como DWG
de los detalles de la carpintería que necesita. La idea que se plantea aquí es, ¿y qué pasa si en vez de eso le envía el archivo de Revit y el señor que tiene una fábrica de carpinterías, que no se puede permitir una licencia de Revit, sí tiene Ares Commander, que cuesta 250 euros por año, importa el archivo de Revit, es decir, el archivo RVT, directamente, lo importa, y entonces él obtiene la información del proyecto con una inversión muy baja. Esa es la idea. La idea no es competir contra Revit, que ya está ahí, o contra ArchiCAD, que ya está ahí, sino el que otras personas que trabajan dentro de un proyecto BIM puedan participar de ese proyecto, obtener la información del proyecto y así generar sus propios planos, ya sean secciones, plantas, de lo que necesiten, que ahora se los voy a mostrar. Así que otra vez voy a cerrar aquí para compartirles ahora otra pantalla. Ahora deberían estar viendo, bueno, lo voy a compartir desde aquí porque me temo que si no igual no nos va a dar el tiempo. ¿Están viendo el video pantalla completa? Sí. ¿Sí? Vale, bien. Lo que estamos viendo aquí es una parte importante, que es ¿qué tipo de archivos podemos trabajar en Ares Commander? Bueno, podemos importar archivos IFC o archivos RVT, e incluso los dos a la vez. Así podemos importar el archivo de Revit que está haciendo el estudio de arquitectura como la planificación de la zona o de la urbanización que está creada en ArchiCAD o en otro programa. Desde ahí, las herramientas BIM es simplemente lo que hacemos es utilizar el navegador para importar esos archivos IFC o de Revit. Y como ya están acostumbrados quizás a las herramientas de AutoCAD, vamos a poder cambiar el modo de visualización por los que ya conocen. Aquí lo importante, por ejemplo, en este ejemplo, selecciono una ventana y la paleta de propiedades, además de las propiedades habituales que me pueda mostrar como capas, grosores, lo que esperamos de un CAD, me muestra las propiedades BIM de ese objeto. Así podemos leer todas las propiedades BIM que tiene de cualquier objeto. En el caso este de una ventana, bueno, el ancho, el alto, el material que tenga asignado, la etiqueta que va a usar. Observen que el IFC, el tipo de clase de los dibujos, y todos los datos que aparecen en un proyecto. A su vez, el navegador que ofrece las herramientas BIM nos permite, como pueden ver aquí a la izquierda, es un navegador de todos los objetos BIM que contiene ese edificio, pudiéndolo seleccionar por tipo o por ejemplo, todos los de un mismo nivel. Da igual seleccionarlo directamente en el dibujo como seleccionarlo en el navegador. Es una manera, por ejemplo, de poder conocer las propiedades de todo un conjunto o bien activar o desactivar esos objetos para que se vea. En este caso, como ven, hay seleccionado varios objetos que son de un mismo tipo y entonces les aparecen las propiedades que son comunes y las que son distintas. Dice varios, como siempre ocurre en un proyecto de este tipo. Aquí vemos que la podemos activar, desactivar, y para eso tiene botones propios, no forman capas. Como ven, podemos seleccionar los tipos y nos muestran el dibujo. Ahí dice que se están viendo todas las entidades, y aquí tenemos un filtro. O sea que las herramientas BIM, básicamente, a través del navegador, vamos a poder cargar los archivos BIM, filtrarlos, generar filtros que nos van a permitir, por ejemplo, decir que solo queremos ver las ventanas y puertas de un nivel. ¿Y para qué sirve eso? Por ejemplo, para exportar la información de eso y generar una tabla. Así generamos una tabla con todas las medidas y, por ejemplo, podemos obtener los costes. Si le agregamos luego el valor de cada una, podemos hacer los cálculos con una tabla interna o exportarlo a Excel.
Aquí lo que estoy haciendo es generando un filtro, en este caso para separar las puertas. Y ahora dentro de ese filtro le digo que además de las puertas, quiero las ventanas, por eso genero otro filtro. Y ahora lo que voy a hacer es crear otro más, otro filtro, en el cual solo voy a visualizar las carpinterías de un único nivel. Aquí, por ejemplo, le digo que el nivel 5, así que solo se ven las carpinterías del nivel 5. Esto me va a permitir luego, como les decía antes, exportar esta información para generar una tabla, que es lo que les voy a mostrar en el siguiente vídeo. Aquí, por ejemplo, estoy seleccionando una carpintería y simplemente estoy mostrando algunas de las propiedades básicas, ¿no? O sea, el alto y el ancho. En este caso, por ejemplo, sabemos el área de la pista de bádminton o cualquier otro ejemplo. El perímetro, por ejemplo, si queremos saber un zócalo, pues podemos obtener el perímetro, que repito otra vez, es un dato que está en el propio objeto BIM. No estamos aquí construyendo nada en Ares Commander, solo está leyendo la información que tiene ese proyecto. Esto ya es distinto. El objetivo también es que desde Ares Commander podamos generar vistas. Aquí, como les mostraba antes, que podemos separar las carpinterías, también podemos separar todos los elementos que están en un nivel y así podemos visualizarlo como en este caso. Aquí tengo seleccionadas puertas, aparecen las diferentes propiedades que son comunes, altura, tipo de puerta, dónde están ubicadas. En este caso, un filtro que utilizamos para separar los suelos. Aquí el ejemplo que les hablaba es de cómo exportar. Tenemos otra vez los objetos y lo que nos interesa es extraer los datos. Aquí simplemente se aplican los filtros para llegar a este punto que teníamos antes. Tenemos las carpinterías apartadas. Así que vamos a extraer Data Extraction, que lo tenemos aquí arriba a la izquierda, el tercer icono. Y simplemente lo que hacemos es generar una tabla a partir de los datos de los objetos, en este caso que seleccioné del dibujo. Elegimos qué tipo de información queremos obtener, así que vamos seleccionando, elegimos aquellas categorías o propiedades que queremos, y aparece una tabla. Esos datos los podemos importar dentro de Ares Commander como una tabla, como si fuera, como ocurriría también en AutoCAD, ¿no? En el caso de generar tablas, o bien exportarlo a un archivo externo, formato CSV o CSV, para luego importarlo en Excel. Elegimos un tipo de tabla, si tenemos que dar algún estilo, le damos un nombre y la insertamos. En este caso es una tabla que tiene pocos datos, simplemente porque yo seleccioné muy poquitos. Pero los datos interesantes aquí son el nombre de la carpintería, la cantidad que necesitamos, y ahora imaginen que podemos insertar una columna, agregar los precios unitarios,
y simplemente hacer, hacer fórmulas básicas para multiplicar la cantidad por el precio unitario y obtener el valor. ¿Qué ocurre? Que si en el proyecto hay cambios, aquí trabajan como si fueran referencias externas. Entonces, si en el proyecto han agregado otra puerta o han eliminado carpinterías, vamos a poder actualizar esas tablas y entonces vamos a poder tener datos actualizados directamente del proyecto que ha sido creado en Revit o en otro programa. Aquí simplemente estoy mostrando que de la misma manera que lo podemos hacer dentro de Ares Commander, podemos exportar esos datos a Excel, ¿no? Y generar tablas, que además podemos copiar y pegar y traer de vuelta a Ares Commander si queremos en el formato de Excel. Y por último, les voy a mostrar lo otro importante, que es la posibilidad de generar dibujos a partir del modelo BIM. Es decir, nosotros necesitamos alzados, secciones, plantas, podemos generarlas de manera automática en Ares Commander. Aquí tenemos un modelo importado desde Revit, un dibujo, proyecto, y estos ya son dibujos creados en Ares Commander, donde simplemente, como ocurriría con Revit, que tiene un navegador para obtener las diferentes vistas, o bueno, como el administrador de conjunto de planos de AutoCAD, que al final se puede configurar de manera similar, podemos acceder, en este caso, a las vistas que ya están creadas, que están, como ven, separadas por plantas, secciones, alzados. Podemos arrastrar esas vistas al espacio papel, a la escala que queramos, y luego acotar y generar archivos o generar elementos que están conectados. De tal manera que si hay cambios en el proyecto, se van a actualizar en el dibujo. Creamos secciones. Y al final una sección en alzado, lo único que cambia es por dónde pasa para si corta o no, ¿verdad? Pero bueno, el gráfico para mostrarlos es distinto, aunque la idea es la misma. Podemos simplemente generar filtros. En este caso es una pérgola que tengo en la parte de atrás del edificio. Esto es una vista de alzado. Una vista de sección. Y lo que hace automáticamente es representar con un grosor los elementos cortados y con otro los elementos que están en otro plano, ¿no? Aparecen estas cajas, que son las cajas de sección, que podemos arrastrar y modificar. En este caso, que es lo otro que quería mostrarles, es, por ejemplo, esto es geometría CAD que estamos agregando a la vista CAD, a la vista generada del BIM. Por ejemplo, este dibujo en Revit no tenía dibujadas las cerchas que sostienen esta cubierta, y lo que se está haciendo es dibujando toda esa cercha directamente en Ares Commander con líneas, polilíneas, círculos, lo que usaríamos habitualmente en un dibujo CAD. ¿Qué ocurre? Que esto se está generando en una capa propia. Si el modelo en Revit recibe alguna modificación, nosotros lo vamos a actualizar, se va a actualizar esa vista, pero se van a mantener los dibujos que nosotros hemos hecho. Por supuesto, si la cubierta cambia la inclinación, automáticamente no se va a cambiar la cercha que hemos dibujado, porque son líneas. Pero el dibujo en sí lo vamos a poder adaptar mucho más fácil. Vamos a poder ver en tiempo real cuáles han sido esas modificaciones. Aquí lo que estoy resaltando, por ejemplo, es que desde el navegador que veíamos las vistas, tenemos acceso directamente al espacio papel, a las diferentes láminas, que esto sería como una mezcla entre lo que veríamos en Revit, donde aparecerían las láminas en el navegador,
y aquí con el espacio papel que estamos acostumbrados, aunque para quienes utilicen el administrador de planos de AutoCAD saben que esto también se ve ahí. Solo que en este caso estamos viendo dibujos que vienen de un modelo BIM. Esto sería otro ejemplo en el cual, por ejemplo, dibujamos la parte eléctrica sobre la planta, ¿no? Y ahí, si existe una modificación en el proyecto, que en este caso creo recordar que lo hacía, sí, aquí hay una modificación. Como ven aparece un tabique que atraviesa la zona media izquierda y por lo tanto se supone que la electricidad debería cambiar. Se ha mantenido la geometría que agregué en Ares Commander, pero como ahora hay un tabique, hay que cambiar esos elementos de electricidad, ¿verdad? Por lo tanto, lo que pretende Ares Commander con esto es que los usuarios puedan trabajar con proyectos que están creados en programas BIM complejos, pero utilizando herramientas CAD o pocas herramientas nuevas más que tienen que aprender, que son muy pocas, que son muy fáciles de utilizar, para poder generar sus propias vistas del modelo BIM o bien simplemente para obtener los datos BIM que tiene ese modelo, que al final muchas veces es lo que se pierde en el camino cuando pretendemos compartir un modelo con otro tipo de proveedores que van a dar servicio al edificio que vamos a construir, ¿no? Y es todo por hoy.